Bienvenidos a 6000 pies, una plataforma de observación filosófica. Con Rodrigo Castro, Víctor Berríos, Juan Horacio de Freitas y Carlos Sancho. Hoy examinaremos la decadencia. Comenzaremos leyendo dos textos. El primero, escrito en 1918. Un siglo de actuación puramente extensiva, que excluye toda elevada producción artística y metafísica. Digámoslo en dos palabras, una época irreligiosa, pues tal es precisamente el concepto de la gran urbe. Es una época de decadencia. Sin duda, pero nosotros no hemos elegido esa época. ¿Qué le vamos a hacer si hemos venido al mundo en el ocaso de la civilización y no en el mediodía de la cultura, en la época de Fidias o de Mozart? Todo depende de que nos demos claramente cuenta de esta situación, de este sino, y comprendamos que el engañarse a sí mismo no cambia en nada el estado de las cosas. El que no lo comprenda así, no cuenta entre los hombres de su generación. Es un necio, un charlatán o un pedante. El segundo texto es del año 2024. En cuanto a Occidente, no es estable, incluso está enfermo. Pero Occidente no solo está en crisis, sino que ocupa una posición central. Su peso demográfico y económico nos llevan inevitablemente a plantear la hipótesis de que su crisis es la crisis del mundo. En el origen y en el centro del desarrollo occidental no encontramos el mercado, la industria y la tecnología, sino una religión particular, el protestantismo. Más de un siglo después de la publicación de la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo en 1904 o 1905, podemos ir más allá de Weber. Si, como él afirma, el protestantismo fue realmente la matriz del despegue de Occidente, su muerte es hoy la causa de su desintegración y, de un modo más prosaico, de su derrota. El primer texto es una cita de La decadencia de Occidente, obra del filósofo Oswald Spengler. El segundo pasaje corresponde al libro La derrota de Occidente, del ensayista Emmanuel Todd. Dos momentos históricos aparentemente distintos, pero que parecieran compartir un mismo diagnóstico global. Estaríamos viviendo el ocaso de nuestra civilización, una época de desintegración y derrota de nuestra cultura, que tendría entre sus síntomas lo que Spengler denomina lo irreligioso y Todd califica como el estadio cero de la religión. ¿Qué opináis? ¿Estamos asistiendo en nuestro presente a la decadencia o la derrota de nuestra civilización? Víctor. Antes que todo entrar en el tema, yo siempre me planteo esta pregunta sobre el concepto de decadencia, ¿no? Que habitualmente la asociamos a una visión desde una suerte de moralización, ¿no? Sociedad decadente, moral decadente, cultura decadente. Entonces, lo primero, más que una afirmación, es una pregunta, ¿no? ¿En qué medida esta expresión decadente no se transforma habitualmente como en una mirada moralizante sobre la caída de lo humano, del humanismo, etc., ¿no? ¿En qué medida convive esa expresión con un diagnóstico, por ejemplo, de lo que sería nuestra cultura, a propósito sobre todo de la última cita anterior? Carlos. Sí, yo creo que vivimos varias decadencias solapadas. Por un lado, hay una
que es evidente, de la que nos hablan todo el día los medios de comunicación. Hay una decadencia geopolítica, económica, militar, que se solapa con una decadencia en la que estamos sumergidos desde hace, al menos como mínimo, hasta donde yo sé, 200 años, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción de ciertos paradigmas morales que, si lo miramos a través de la literatura, desde el romanticismo alemán hasta el siglo XX, podemos incluso sondear las causas, los efectos psicológicos de esta decadencia moral: anomia, el extrañamiento, la alienación, el vacío existencial, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo el hombre occidental, o algunos, o al menos se daba un espacio para que de este territorio en descomposición se produjese una nueva cultura muy contradictoria, muy plural, en la que el individuo tiene que convivir dentro de sí con una gran pluralidad de contradicciones, lo cual es una situación muy tensa. Sin embargo, ello también daba una riqueza espiritual, que es, a mi juicio, lo que hoy en día, en estos últimos años, está en decadencia, ¿no? Esta idea de lo que Nietzsche llamaba el buen europeo, la posibilidad, al menos como ideal, de que un individuo pueda desarrollar una vida rica, desde un punto de vista idiosincrático, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Juan Horacio. Sí, bueno, a mí me surgen dos inquietudes, ¿no?, a partir de las citas leídas. Una tiene un talante histórico y es, a ver si logro plantearlo como es debido, es cuando Occidente no ha sido decadente. O, dicho de otra manera, cuando Occidente no se ha pensado a sí mismo como decadente. Pienso, por ejemplo, en Sócrates, insatisfecho con el establecimiento nómico de Atenas de su época en contraposición a los enemigos lacedemonios. Pienso en Michel de Montaigne, totalmente insatisfecho con el refinamiento francés en comparación con los bárbaros, y pienso en toda la novela decimonónica que surge justamente o se plantea del principio de que se encuentran en decadencia, ¿no? Y esto, claro, me lleva a pensar si una cosa muy propia de Occidente no es justamente estar en la decadencia. La otra inquietud creo que tiene una inspiración un tanto Foucaultiana, ¿no? Y es ¿qué pretende el discurso que se dice a sí mismo o que se considera a sí mismo al que emite el discurso como decadente? ¿Qué efectos tiene el discurso que habla de Occidente como en decadencia? ¿Qué se pretende? ¿Qué ha pretendido todos esos discursos históricos de ayer y hoy que dicen con bastante amargura que nos encontramos en decadencia? Disculpad que interrumpa un momento la conversación que estamos teniendo, pero creo ver que se acerca alguien. Se acerca una persona que quizás nos pueda ayudar en esta conversación que estamos teniendo. ¿Quién eres? Me llamaba hasta hace poco Ignacio Castro, para servirles. Hola, Ignacio. Ignacio, quizás nos puedas ayudar con esta conversación que estamos empezando aquí a tener entre nosotros, que tiene que ver con la cuestión de la decadencia. ¿Qué te parece a ti? ¿Vivimos en un mundo en decadencia? A ver si puedo ayudar. Lo sugería antes Carlos, la palabra decadencia es demasiado larga en el tiempo como para que no sea sospechosa. Entonces, creo que hemos encontrado una especie de confort. Nuestra zona de confort es la decadencia, nuestra zona de confort es la crisis, nuestra zona de confort es la queja, el nihilismo, Occidente lleva, pues, quizás 2 siglos o más
instaladísimo en la cama de la decadencia. No sé hasta qué punto las señales de alerta, Spengler, Nietzsche, todo, etcétera, etcétera, todos ellos a veces muy poco atendidos. No sé quién coño ha leído hoy en día, con perdón, a Spengler, a Nietzsche, ya no digamos a Todd. No sé hasta qué punto esas señales de alerta han ejercido algún tipo de efecto en esta zona de confort criminal, porque ha generado zombies en Occidente y ha generado millones de muertos en los barrios cercanos. Yo creo que la clave está... Creo que Occidente no siempre ha sido así. Y creo que la clave está justamente en que hemos querido elevarnos, lo cual es una estupidez adolescente. ¿A dónde va usted elevándose? El piso 17 del mejor edificio del mundo, del piso 27, tiene que atender, por propia supervivencia, a las ratas del sótano, a las sombras del sótano, o a la mugre del sótano, sino no solo la neurosis, la psicosis está servida en el piso 17. Entonces, nuestro gran defecto, lo que nos hace odiosos a los ojos del mundo, temibles, admirables y odiosos, y perfectamente prescindibles también, es que tenemos una patéticamente mínima relación con la sombra, con las sombras del valle, o si queréis, con las sombras de las alturas. Entonces, nuestro problema es, y hay mil índices de esto, también quizás nuestra patética tasa de natalidad, nuestro problema es con el descenso, que era justamente el ABC del Zaratustra. ¿Cómo bajar de la montaña? ¿Cómo sobrevivir arriba, por supuesto? ¿Con qué tipo de relación con la sombra arriba que nos permita después bajar algún día? Entonces, la clave de Occidente, la clave de la entidad criminal, siento decirlo así, que es Occidente criminal para el medio mundo, para empezar sus propios súbditos, esto también está en el libro de Todd, es que tenemos una relación absolutamente adolescente, por no decir estadounidense, con las sombras, es decir, prácticamente nula con las sombras, la alteridad, el otro, el diablo, llamadle X. Esto evidentemente tiene mucho que ver con la religión. ¿Cuál es el problema de la religión? Que al final siempre triunfa. Y hemos tirado un dios para poner en la cúspide otros dioses temibles y terribles. El nazismo no es ajeno a esto. Y los últimos dioses de los últimos 15 años tampoco son ajenos a esto. Cuando Estados Unidos se convierte, digamos, del protestantismo clásico a lo que se llamaría un nihilismo cero, es a costa de ser ultra agresivos. ¿Cuál es el problema del nihilismo? Que tiene que matar para sentirse vivo. Entonces estamos en esto. Y creo que nadie está aquí llamando, ni Nietzsche, ni Spengler, ni Todd, ni nadie, ni tampoco Ignacio Castro, al suicidio de Occidente. Venga, vamos a deconstruirnos para ser todos... No, no somos Japón, no somos China, no somos orientales. Entonces, la única cuestión que podría hacer un poco más vivible, puertas adentro y extramuros, el mundo, sería que fuésemos capaces de reconciliarnos por múltiples vías. El ateísmo antiguo era una, el agnosticismo es otra, por supuesto el cristianismo es otra, etcétera, etcétera. Por múltiples vías reconciliarnos con la viveza de las sombras, la viveza de la condición mortal. Y creo que hay demasiados signos de que somos una panda de retrasados en esta cuestión clave, de subdesarrollados en esta cuestión clave, y de radicalmente anti-nietzscheanos, y radicalmente en el sentido nietzscheano platónicos. Nuestra pasión adolescente, por eso América triunfa entre nosotros, Estados Unidos, es elevarnos. Es una idiotez. ¿A dónde va usted, señor? La figura geométrica de la vida es el círculo, no la línea recta, que no existe. No solo la línea recta es inmoral, sino que es irreal. Es simplemente una curva vista con demasiada proximidad. Entonces creo que la cuestión clave que haría Europa menos criminal para sus propios miembros y para los otros, y Estados Unidos lo mismo, etcétera, y Occidente en general, sería que consiguiéramos aceptar una sola humanidad que está unida por la condición mortal, que siempre ha generado palabras, símbolos, ritos, jamás ha sido negativa. Hasta el propio primer Han, Byung-Chul Han, en la Sociedad aquella del cansancio hace de estos 20 años, ya también apuntaba algo de esto. Buena parte de nuestras enfermedades, has nombrado unas cuantas, pero hay más, incluido el índice de suicidios que no queremos ver. Buena parte de nuestras dolencias tienen que ver con una relación mínima con lo negativo. Llamémoslo también lo negativo a eso, las sombras o lo que sea. Y esta relación mínima con lo negativo no puede ser más que letal a medio y largo plazo. Y en esas estamos. Pero hemos optado por
la letalidad antes de la condición mortal. Bueno, no parece que cambie mañana, desgraciadamente. Pareciera ser que bueno, la palabra decadencia ya nos genera algunos problemas, pero estaba pensando que también, a mí por lo menos, me genera ciertos problemas la palabra o el concepto occidente, ¿no? Entonces tal vez también podríamos comentar algo sobre esto. Ya sabéis que de alguna manera en ciertas tradiciones del pensamiento contemporáneo, estos conceptos de Occidente, Oriente, se han entendido fundamentalmente como construcciones, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de las llamadas teorías postcoloniales. Entonces, sin ir tan lejos, ¿no? Sin querer ir tan lejos en ese análisis, si yo te preguntaría, siguiendo un poco el hilo de tu argumentación, Ignacio, exactamente qué estamos entendiendo cuando hablamos de Occidente. ¿Sería esto que tú acabas de decir justamente? Esta especie de estructuración platónica, esta elevación idealista, esta incapacidad de entrar en una relación con lo negativo, esa es precisamente la estructura fundante de Occidente, y por lo tanto eso es lo que de alguna manera luego aparece dentro de una sintomatología que algunos intentan describir como decadencia. Creo que es el eje del Cuarto Reich. De esta, digamos así, un poco con tono de bar del Cuarto Reich en el cual estamos. Cuarto Reich múltiple, no uniformado, ario digital, si queréis, una digitalidad en la cual el supremacismo cambia para todos los colores, como en un anuncio de Pepsi, pero creo que, y ahora os digo un título de un señor que también hemos leído poco, creo que el muro ha caído cuando los muros estaban interiorizados. Entonces hoy en día es como si una especie de muro del este pasara por cada uno de nosotros, de tal manera que el otro, la autoridad, la alteridad, etcétera, es el nombre para lo innombrable, el nombre para lo invivible. Entonces, creo que lo que define a Occidente, con sus múltiples variantes, colombianos, australianos, Inglaterra, etcétera, etcétera, enorme y muy complejo, pero no tiene por qué despistarnos. Lo que une al laboratorio político de Occidente, que es Italia, no Francia, ni Estados Unidos, Italia, lo que une al laboratorio político de Occidente, Italia, con España, con Francia, con Alemania, con la Colombia avanzada, con el Brasil avanzado, y Brasil y Colombia no son iguales, ni son Francia ni España, efectivamente, con Australia y demás, y con Estados Unidos, es esta profunda aversión ya diagnosticada por Nietzsche a lo indefinible, a la alta indefinición de existir. La alta indefinición de existir. Entonces, creo que esto es lo que hace que Occidente sea Occidente, que la OTAN sea la OTAN, son diversas variantes todo. Y esto es lo que explica también nuestra violenta aversión, más hoy que hace 40 años, a dos mundos, por ejemplo, por poner dos ejemplos más o menos cercanos. Rusia, o el mundo eslavo si queréis, y el Islam, o el mundo árabe islámico. Lo que explica esta aversión, aparte de mil cosas, el petróleo y bueno, mil cosas más, es esta profunda incomodidad espiritual de este Occidente, peor aún el posmoderno, que el moderno, con respecto a lo que es el ABC de la existencia. Así de sencillo. Si el problema de Nietzsche, el problema de Todd, el problema de Spengler, el problema de Baudrillard, en un libro que se llama, os lo recomiendo vivamente, con la oferta del Corte Inglés, os devuelvo la entrada si no os gusta, que se llama El paroxista indiferente, una entrevista larga de Petit a él. Un libro muy nietzscheano, y pues es esta cuestión clave, que es una cuestión de puro elemental, casi prácticamente invisible. No tenemos ningún instrumento para dialogar con la muerte, lo cual nos convierte en criminales. Así de sencillo. Yo creo que es así. Me da un poco de vergüenza intentar expresar esta elementalidad de nuestra paradójica condición, pero creo que va por ahí. Creo que Nietzsche es el profeta del siglo XXI aún. No lo he leído, por eso no se lee, se lee de manera así literaria, romántica, patatín, patatán, pero no se le toma al pie de la letra. En múltiples textos, digo Nietzsche por decir un nombre, pero Simone Weil tiene muchas concomitancias con Nietzsche, con un acento cristiano, Benjamin tiene muchas concomitancias con... En fin, demasiados nombres, tampoco quiero aburrir al público con una retahíla de erudita. Creo que va por ahí la cosa, o sea, paradójicamente, nuestra decadencia
viene por una pésima relación con la caída. Y la caída es lo que hace al hombre jinete. Y la caída es lo que hace a la mujer jinete. Y hay que ser jinetes. Hay que cabalgar lo que te ha tocado. Te llamas Carlos, tienes 31 años, has nacido en Badajoz, no en Cáceres, etcétera, etcétera. Y de pequeño te mordió un perro. Todas estas chorradas que constituyen una biografía hay que darles forma. ¿Cómo se le da forma sin el pegamento de las sombras? ¿Cómo se le da forma sin que quien sea quien sea, de la biografía que sea, con el género que sea, con el sexo que sea, cómo se le da forma a el absurdo de una biografía sin el pegamento de una muerte viva, que es el ABC posiblemente del budismo, del taoísmo, del islam y de las religiones del libro, también cristianismo y judaísmo. ¿Cómo? Entonces, yo estoy de acuerdo en la idea de que es una auténtica desgracia cognitiva, una auténtica desgracia laica, otra paradoja más, nuestro olvido de la potencia cognitiva de las religiones. Siempre han tenido razón en lo fundamental, las religiones, siempre. A la hora de saber, de aproximarse vagamente a la verdad. Creo que es así. Lo que pasa es que, claro, has dicho que no solo ves un problema de Occidente a la hora de asimilar la sombra, me imagino que te refieres a la muerte, pero también a la alteridad. En Europa hay un claro movimiento pro-Gaza, de una civilización que está confrontada con Occidente. O sea, hay, quizá probablemente esto tenga que ver con nuestra genética cristiana, hay una compasión en nuestra genética que hace que nos pongamos del lado del débil, aun cuando este débil, en sus principios, digamos, ético-políticos, esté el plan de la destrucción de Occidente. Si te he entendido, no estoy en buena medida de acuerdo. A ver, la fascinación del Occidente que hemos conocido en los últimos 40, 50 años por el otro es turística. Y el turismo y el bombardeo son el bueno y el malo de la película de policías. Hoy viajamos turísticamente y mañana bombardeamos o viceversa. Fijaros, por ejemplo, me acordaba ahora del caso de Egipto pasa de ser para Israel un enemigo mortal hasta la guerra de los 6 días, creo, y después pues, el paraíso del turismo. Nuestra fascinación es turística, no tenemos una profunda aversión uniforme. La característica de Occidente es la uniformidad. El hecho de que deis una charla en Badajoz, en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Madrid, y las reacciones del público sean muy similares, salvo que consigas... Entonces, y además la fuerza militar de Occidente, no solo de Estados Unidos, de la OTAN, de Europa, de Francia, etc., proviene de esta profunda uniformidad acoplada a un mando a distancia. Un mando a distancia que solo procura, digamos, el simulacro de una pantalla en nieve. Somos terriblemente uniformes. A ver, yo soy un hombre afortunado. Por ejemplo, afortunado que tengo amigos cojonudos. Os cuento ya vosotros entre ellos. Gente cojonuda, lo digo en serio. Gente que no siempre puedes presentar entre ellos porque... El 95% de mis amigos, por poner un ejemplo idiota, por el cual os pido disculpas, no saben lo que es RT, Russia Today. No se han tomado ninguna molestia en intentar saltarse la prohibición, que ni siquiera tiene que ser explícita, porque basta que haya 3 dificultades técnicas importantes para que nadie lo intente. Aparte que los rusos somos parte de los malos de hoy en día, los malos oficiales. ¿De dónde proviene esta profunda aversión uniforme a Rusia? Entre nosotros, no entre la gente del PP y de Vox, entre nosotros, que o no votamos, o votamos a Podemos, o votamos a Sumar, o votamos a PSOE. ¿De dónde proviene esta abrumadora aversión a Rusia? Y como en Islam algo parecido. Decías tú, Carlos, el tema de Gaza fue un escándalo hasta antes de ayer. Sí, estoy de acuerdo. Hemos estado solos 7 monos en Madrid. En Madrid, no en Badajoz, hasta antes de ayer, más solos que la una. Yo decidí incluso ya bloquear, o sea, cortar mi conexión con eso porque era una fuente de enfermedad y no otra cosa. Y de cancelación, por cierto. Entonces, si te he entendido, que seguro que tienes 4 o 5 pisos en lo que dijiste, no estoy del todo de acuerdo. No, me parece que lo característico, no solo percibido desde China, desde a lo mejor Japón, desde Rusia, desde Jordania o Marruecos, de Occidente, este conglomerado, este archipiélago formado por Francia, España, Italia, Estados Unidos, etcétera, 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 y Inglaterra, por supuesto, no nos olvidemos de la pérfida Albión, es la uniformidad. La liberalidad turística y la uniformidad militar.
estamos nosotros en la uniformidad militar, mis amigos y yo. Creo que esta es la siniestra realidad. En una uniformidad militar. Yo estaría de acuerdo con ese diagnóstico de que hay una uniformidad militar. Me gusta incluso la imagen, ¿no? Como descripción de nuestras sociedades. Pero no sé si te he entendido bien, y aquí me empiezo a tomar más distancia de tu argumento, cuando de alguna manera estás sugiriendo que eso tiene que ver con una cierta especificidad de Occidente, ¿no? Y que eso al otro lado, no sé muy bien qué es exactamente lo del otro lado, no está, ¿no? Es decir, lo que entre comillas podemos llamar Oriente, Rusia, como quieras llamarlo, ¿no? Que efectivamente podamos, en la misma medida que antes estábamos caracterizando, ¿no? La singularidad de Occidente en esta elevación idealista que no consigue entrar en relación con la negatividad, si no hay ahí una estructura, compartiendo esa idea, ¿no? No hay una estructura que en el fondo trasciende el espacio geopolítico, geocultural y es más generalizada. Yo evidentemente no soy un experto en Rusia, no tengo ningún odio hacia Rusia, no tengo ningún problema de ver Russia Today, pero tengo mis dudas, sin conocer evidentemente a fondo la cultura rusa o la cultura china u otras culturas distintas de la occidental, sino también en ese nivel hay también una uniformización militar. A ver, no sabemos ni podemos saber ni necesitamos saber qué es realmente, además, qué es realmente China. Claro, 18 Chinas, ¿qué es realmente Rusia? La quinta parte de la Tierra. Claro. ¿Qué es realmente el mundo islámico, tan heterogéneo, tan enfrentado a la muerte? Bueno, es un tema que no es, yo creo que no es clave en las preguntas que podemos hacer. Las preguntas que realmente podemos hacer, no es clave. Pero es clave otra cuestión. Creo que es innegable que la aversión a los otros mundos, incluido Japón, creo yo, el Japón no turístico, sino el Japón real, del cual no entiendes nada, no solo por la lengua, sino por todo, por los ritos incluidos. Nuestra aversión a los otros mundos proviene de nuestra aversión a lo que es sustantivo en los otros mundos, que no han querido desarrollarse a nuestro estilo. Pues, y que sigue siendo una relación, si queréis, teológica o demónica, como queréis decirlo, demoníaca, con la otredad. Hay una otredad, una específica otredad japonesa, específica, compleja otredad rusa. Si leemos una cosa que se llama, por ejemplo, yo conozco bastante, estuve solo una vez en San Petersburgo, 15 días, no entendí prácticamente nada, pero vine alucinado, y conozco bastante la literatura rusa. Una característica de Chekhov, por ejemplo, es que es una característica paleocristiana. Es un constante tratamiento, interconexión, relación dialéctica o nada dialéctica entre lo altísimo y lo ínfimo. Por ejemplo, todos los personajes de Chekhov están un paso de Dios y un paso del diablo. Si leéis El beso, un cuento de 10 páginas, con los cuales aterrorizó a mis alumnos, además les decía, a ver, con esto podéis pasar del 5 al 7, del 3 al 8, te lo juro, un fulanito, del 3 al 8, pero claro, ponte las pilas, para empezar, imprímelo y tómate una aspirina de antemano, después ya veremos qué te tomas, porque es la leche, el cuento, ¿por qué? Porque es la visión del ser humano como un Guadiana perpetuo, con zonas sumergidas y zonas... Ese cuento es maravillosamente complejo. Indica hasta qué punto ellos, que son otra versión de Occidente, por cierto, no son China, no son Japón, en guerra con Japón casi continua. Ellos tienen una relación con... Habría que ver qué tiene que ver esto con el cristianismo ortodoxo, una relación con lo innombrable, lo impronunciable, lo indefinible, llamándole como queráis, lo negativo, que nosotros hemos perdido. ¿Hemos perdido cuándo? Bueno, el libro de Deborah, Sociedad del Espectáculo, se me ocurre ahora, es un intento diagnóstico. ¿Cuándo comenzó el espectáculo? Es decir, ¿cuándo comenzó el pánico pueril a lo no espectacular, a la vida clandestina? Cuando Deleuze dice, no sé qué año, el año en que los estudiantes entraban por las ventanas a sus conferencias, dice, hay que pasar a la clandestinidad. Era una respuesta teológica a un cáncer de elevación. Hay que pasar a la clandestinidad, hay que volver a la clandestinidad. No sé cómo fue exactamente la frase. Entonces creo que tenemos que recuperar el cosmopolitismo de la clandestinidad y no hay otro. Todos los otros, incluido las calles estupendas de San Petersburgo, de Nueva York, son efectos de segundo grado, de ese otro cosmopolitismo de la clandestinidad. Y esto es muy sencillo. Siento hablar un poco como hablaría mi abuela.
cierta deformación filosófica. Pero creo que es así, mi abuela tenía razón. No sé si era ya cristiano o atea, ya no recuerdo. Un poco de todo. Pero creo que es parte de las claves de nuestro malestar físico y mental, aparte del daño que generamos en los vecinos, tiene mucho que ver con esta cuestión. Escandalosamente elemental. Tan elemental que, claro, cabe difícilmente en nuestros cenáculos facultativos, filosóficos, culturales, difícilmente se le deja expresarlo a los poetas. Pero bueno, es que se sabe, Rodrigo es poeta, en fin, muy buen chaval, se le invita cuando la cena ya está servida, estamos en los postres. Me explico un poco la visión esta contradictoria que tiene la poesía, por ejemplo, entre nosotros. Muy venerable, pero porque debe ser inofensiva. Pues no, hay que convertir la poesía en arma de guerra. Ha sido la verdad siempre. Lo siento. Que a lo mejor son diferencias de matiz las que tenemos, pero creo que hay algo que va por ahí. A mí me llama mucho la atención el discurso de nuestro visitante aquí en las alturas, porque normalmente el discurso que habla, ¿no?, que ha hablado de la decadencia, la enfermedad, el debilitamiento de Occidente, justamente lo que dice es que hay una falta de uniformidad, falta de una coherencia nómica interna, de una falta de identidad propia que se ha perdido por culpa de una pretensión de universalidad, es decir, de captar lo otro, de hacerse con lo otro y de volverse un poco lo otro también, y que esta falta ha ocasionado que ya no sepamos quiénes somos. Pero aquí escucho otro discurso y que la verdad es refrescante, porque me hace plantearme el asunto de una manera totalmente distinta. Lo que se está diciendo, y esto ya se tendría que discutir, ya es otra cosa, es no. Nuestra decadencia no está en que seamos muchas cosas, muy distintos, muy diferentes, que ya no tengamos unidad. No, al contrario. Nuestra decadencia es que somos uniformes. En realidad somos uniformes. Habría que explicar, creo yo, en qué consiste esa uniformidad. Y para terminar esta pequeña intervención, esta pequeña inquietud, es muy curioso que se diga, en la intervención de nuestro querido visitante, que hay muchas Asias, hay muchas Chinas, hay muchas Japón, hay muchas Rusias, hay muchas... Es decir, todo ese terreno es tan grande, es difícil hablar de eso como de una sola cosa, y sin embargo estamos constantemente hablando de Occidente como una cuestión uniforme. Es verdad que se dijo que Colombia no es Australia, pero se vuelve a decir Occidente, uniformidad, y en cambio allá hay variabilidad. ¿Qué pasa acá? ¿En qué sentido somos uniformes? ¿Y en qué sentido los otros son distintos? Sí, Carlos. Es que precisamente estás apuntando a lo que yo estaba diciendo. Yo al principio estaba diciendo que ahora mismo hay una decadencia. Una decadencia que se expresa con el resurgir de un montón de movimientos reaccionarios que están pidiendo a gritos regresar a instituciones católicas, a ver de saber qué, con el argumento de la uniformidad. Somos tan homogéneos. Claro, y tú has dicho, vale, ¿en qué consiste esta uniformidad? Yo esto no lo tengo claro. Evidentemente vivimos en una sociedad de consumo, el merchandising lo acapara todo, obviamente hay muchas de las, supongo, tampoco lo sé porque no estoy en la mente de otra persona, pero presupongo que hay mucha gente que está, digamos, sumergida dentro de esa cultura de masas, que actúa de una manera, digamos, porque lo ve en los anuncios, de manera mimética, grosera. Pero, por otro lado, cuando yo entablo relaciones con algunas personas, aquí hay unas cuantas, noto un universo interior singular que me permite establecer nítidamente diferencias entre un individuo y otro. O sea, yo no tengo clara... Esa uniformidad me da la sensación que es un espejismo. Porque cuando yo me interacciono luego con la gente, no veo que la gente tenga el mismo conjunto de valores, el mismo criterio estético. Yo ahí no sé si estoy de acuerdo contigo. O sea, porque tú me estás planteando que hay como una homogeneización de la sensibilidad, del gusto, de la percepción.
de las facultades estimativas, a qué se le da valor. Yo veo pluralidad, yo la veo. A lo mejor es que me relaciono muy bien. A lo mejor soy una persona privilegiada. No, más útil que has tenido en la vida en cuanto a relaciones. A ver, ¿puedo...? Sí, claro. No, 5 minutos. Por favor. A ver, no sé, Víctor, que está aquí expectante, como buen gallego, así, a ver por dónde. Con todo el cariño del mundo, y le digo la palabra cariño con mayúsculas, fijaros que, salvo el silencio de Víctor, que ya veremos o no, fijaros que la actitud así un poco de empatía, simpatía y a la vez reservas es un poco uniforme en la mesa. No frente aquí al pastor de cabras que tiene la verdad porque ha estado con las cabras, sino frente a alguien que intenta, en cierto modo, jodiéndose la vida, pues decir algo no distinto porque sea distinto, sino algo que tenga que ver con una vieja verdad. A ver, primera cuestión, no hay naciones santas, todas las naciones son criminales. Toda la nación ha nacido de un crimen oculto. ¿De dónde va a venir Rusia? ¿De dónde va a venir Japón? Eso dejémoslo de lado, por supuesto. Después, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que nos permite decir con cierta verosimilitud que China son 18? China es solo una palabra, Japón es solo una palabra, Rusia tal, y sin embargo hay una uniformidad occidental que no hay en ningún lado. Pues que la ilustración, la industrialización, el capitalismo, etcétera, etcétera, al yugular, recordando la cultura de los sentidos, ha convertido a Occidente en un mundo único, que tiene una versión en el Tercer Reich, tiene otra en el Cuarto Reich, tiene otras múltiples razones. Fijaros que esta uniformidad occidental, y creo que esto os atañe a vosotros dos por lo menos, lleva a que España, no Francia, sino España, tenga una relación pésima con Latinoamérica, que nunca ha tenido ni con Franco, leches, pésima con México, con Colombia, la España actual de Sánchez, no la de Aznar. Es alucinante la relación que tenemos con Latinoamérica solo porque indican justamente Latinoamérica, otro occidente posible, inmerso en la cultura de los sentidos, que se niega a romper con la cultura de los sentidos, ya eso les condena a la categoría de simpáticos países turísticos o peligrosos países atrasados, despóticos. Las tonterías que se dicen sobre Venezuela, Maduro incluido, es que no caben en diccionario de disparates hoy en día, por parte de la izquierda dura y la derecha dura, de un extremo a otro del arco parlamentario. Entonces ya digo, lo que nos permite decir que hay una espantosa uniformidad, es que por lo tanto la extrema derecha no sabe de lo que habla cuando se queja de la diversidad monstruosa que nos está amenazando. Todo lo contrario, lo que hace a Occidente un tigre con pies de barro es esta terrible uniformidad en cuanto a 2 o 3 cuestiones claves, entre otras esta: ¿cuál es la realidad de lo innombrable? Esto que hace que Lacan sea algo de Lacan, sea un hombre admirado y un hombre sistemáticamente vilipendiado, tanto por los que le odian como por los que viven a costa de él, gracias a él. Es así, es una puta caricatura, con perdón, el Lacan de los lacanianos, de la institución lacaniana. Es una caricatura. Este hombre, os puedo señalar una página del Seminario 10, tiene, este hombre de origen católico, pero laico, en realidad, en toda su andadura, tiene en una página del Seminario 10 2 páginas sobre el argumento ontológico, versión Leibniz, versión Descartes, que me gustaría ver qué filósofo se atrevería. Lacan. Bueno, pero ya digo, creo que estamos en esta tesitura. Un ejemplo mínimo de esta tesitura. Cuando hace 15 años Daniel Bernabé escribe La trampa de la diversidad, mostrando que nuestra diversidad es un decorado de cartón piedra, un decorado televisivo, es totalmente falso. Se arrepiente a los 5 años. Es un libro del cual él ya no quiere ni hablar, La trampa de la diversidad. Un libro que no es Nietzsche, no es Todd, pero es un libro muy bonito, que tiene algo que ver, por cierto, con este libro ilegible por parte de nuestra izquierda que se llama Los elegidos, de Sarah Wagenknecht, El Picón, etcétera, etcétera. Entonces, decías, Carlos, y tienes razón en ese punto, que te tomas 2 copas, ya la primera caña, ya intuyes unas singularidades psíquicas terribles en la barra de bar. Pero son singularidades de psiquiatra o de psicoanalista. Son singularidades de psicoanalista que no se ponen en juego a la hora de tomar la palabra en público
y decir algo que sea humano y sensato sobre Colombia, o sobre Gaza, o sobre Rusia, o sobre lo que sea. Aparecen en las cañas, y con frecuencia la tercera caña, no la primera. Son, digamos, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Yo soy un cabrón todo el puto día, como se decía antes de los católicos, pero eso sí, el sábado no solo voy a misa, sino que además cuido a mis pobres. Es un poco esto, cuidar a mis pobres. Perdóname, Ignacio, pero me da la sensación que eres pesimista antropológico a lo Pascal. A lo Pascal. Me siento ofendido. Oye, a ver, es que yo creo que también aquí yo veo un problema en esta tensión uniformidad, singularidad. Yo creo que quizás se nos escapa, ¿no?, una complejidad de las formas de dominación contemporánea, ¿no? Me parece que lo que estabais debatiendo hasta ahora da la impresión a veces de que la uniformidad es el lado malo de la cosa y la singularidad el lado luminoso de la cosa, ¿no? Y quizás la situación de la especificidad de nuestro tiempo, ¿no?, tenga que ver con que en la dominación se trenza la uniformidad y la singularidad, ¿no? La dominación. Que se trenzan ambas cuestiones, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que eso es lo que genera luego probablemente este debate y esta dificultad de análisis. Sin ánimo de ironizar, en esta crítica a la uniformidad yo veo una lectura epocal que me suena más al momento que pudo observar y mirar Heidegger, ¿no? La época de la técnica, ¿no?, la uniformidad del pensamiento calculante, ¿no?, este distanciamiento de la relación de escucha del ser, todas estas cosas que dijo Heidegger, ¿no? Sin ánimo de entrar a discutir eso, que podría discutir obviamente, yo creo que ese momento epocal de las lecturas tipo Heidegger, heredadas muchísimas también por la crítica de izquierda, no es el nuestro. O sea, yo pienso que hay una novedad, me atrevería a decir muy occidental, porque es una novedad del capitalismo de las últimas 3-4 décadas, que tiene que ver justamente con que la pluralidad es parte de la dominación, ¿no? A ver, sí. Yo no sé si recordáis una mujer que se llama Petra Kelly. Petra Kelly se suicidó hace 25 años en Alemania, era la líder de otros verdes muy distintos a los actuales. Petra Kelly se suicidó con su amante, novio, que había sido general de la OTAN, que estaba con ella en los verdes, en aquellos verdes, hace quizás 30 años. Petra Kelly dijo una frase clave antes de presuntir o envenenar sobre que hemos dejado de ser imprevisibles. Somos escandalosamente previsibles. Hace ya años, en general, es decir, escandalosamente previsibles. Pues claro, la tercera copa, coño, faltaría más, cuando van a surgir fantasmitas más o menos paranormales, claro que sí. Pero eso también pasaba entre los nazis. Somos escandalosamente previsibles. En múltiples razones. Yo no sé si conocéis un texto que yo me he cansado de publicitarlo como si fuera mío, de Les, que se llama El Postscriptum. Sí, claro. Dibuja ya en los comienzos de los 90, un panorama terrible. Efectivamente, sí. El poder, la dominación, ha conseguido conectar con la libertad de expresión. Usa tu libertad, tus gustos, tus manías, tus tonterías incluso. Es fan de ti mismo, incluso de más tonto ti mismo que pueda. Esto hacen los bancos, esto hace el poder. El poder, igual que la IA, adula al consumidor, adula a su víctima, a diferencia del verdugo clásico, que la hacía sangrar, etc. Entonces, estamos ante una cosa terrible. El poder ha conseguido, la dominación, la explotación, llamémoslo como queramos, todas las palabras son equívocas, sí. Ha conseguido conectar con la singularidad, con la singularidad psiquiátrica de cada quien. Y claro, eso es terrible. Pero esto nos permite hablar de que el problema en Occidente es la excesiva diversidad. En absoluto. Somos de una uniformidad militar. Que le pregunten a los palestinos, que le pregunten a Media África, argelinos incluidos, que le pregunten a los argelinos qué es Francia, que le pregunten a los colombianos qué es Estados Unidos, con Obama y con Trump, igual con Obama y con Trump, y a todos los inmigrantes. Entonces, estamos ante un mundo extremadamente militarizado, en el fondo, ni mejor ni peor que otros, un mundo inmundo, como todos los mundos, pero que está empeñado en tener una sola mano
y con esa única mano, fundiendo dos manos en una, subsumir el mundo en un canon y lograr primeramente que la percepción sea imposible, porque ¿qué hay de antemano en esquemas previos? Esto es la televisión, esto es la comunicación, esto es la información. Entonces, claro, esta subsunción de los sentidos en esquemas previos que se adelantan. Cuando vas a llorar o a sufrir por una noticia, ya viene la siguiente, que es lo contrario. Entonces, venga, otra cerveza. Este mecanismo perverso, que es el mecanismo de siempre, pero con un salto en el aire mortal, mejor dicho, letal, o sea, antimortal, que consigue ser cachondo y divertido, y si puede medio porno, y si puede, en todo caso, siempre sexy, es terrible. Yo no soy apocalíptico en realidad, porque salgo de aquí. Sí, lo soy y no lo soy. Tengo dos manos. ¿Cuál sería la cuestión clave? Volviendo a la Biblia, con lo de las dos manos. El pequeño detalle que nos falta para ser menos infelices y menos criminales es que volvamos a tener dos manos y que una no entienda lo que hace la otra. Punto. Rodrigo, imaginaros, es el decano de la Facultad de Filosofía, o el peorón de la de Derecho. No puede permitirse ciertas licencias, ni siquiera en casa. Pero si tiene dos manos, con una es impecable, nadie le tose, no roba, lleva bien las cuentas, dirige bien y democráticamente, y hace incluso como que escucha, etcétera, etcétera. Y con la otra tiene su diablo y su Dios, en pequeños lapsus clandestinos del día. Ya está, como diría Villaluna, si Dios existe te comprenderá. Ya está. ¿Es necesario tener el diablo o tener el Dios? Y tener Dios. ¿Perdón? ¿Es necesario en esa segunda mano una relación con el diablo y una relación con Claro, Dios? estoy con Pasolini, como sabéis no acabó bien. Pero ¿quién acaba bien? Además, ¿qué es acabar bien? O sea, acabar bien es que Ignacio Castro muera a los 85 obesísimo en cama, o que... No sé, yo no sé qué es acabar bien y qué es acabar mal. El tiempo dirá, Dios dirá. Pero esa inmensa lección moral de él, en todos sus momentos, creo, en casi todas sus películas, en casi todos sus textos, incluso que yo lo tomé con cierta pereza, porque es enorme y pensé que era una especie de recurso editorial, de empresa editorial. No. Pues claro, es que, joder, el cabrón, siendo hipermoderno, homosexual cuando no estaba de moda, cuando no podía salir fácilmente del armario, etcétera, 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 tiene una relación tan maravillosamente teológica con lo peor, que claro, si Italia, laboratorio político mundial, os lo juro, le hubiera hecho más caso, sería un país mucho más vivible. A lo mejor habría una Meloni igual, pero sería una Meloni con otro hemisferio, uno al menos de los hemisferios distinto. Entonces creo que tenemos dentro de nosotros, sin necesidad de ir a Japón y conocerlo mejor, de ir a Rusia y conocerlo mejor, de ir a China y conocerlo mejor, tenemos los suficientes elementos, sin descender a Pascal, para que, sin traicionar nada de nuestra andadura, de tal, diésemos un pequeño giro en la percepción de las cosas. Y la diferencia entre el infierno y el limbo es un giro en la percepción de las cosas. Sí. Yo me refería... Víctor. Solamente... No, yo en esta larga conversación interesante, que no quiero hablar porque me es muy interesante en términos de aprender y conocer, yo tengo la percepción no similar, pero cercana a lo de Ignacio, en el sentido de que yo personalmente veo ilusorio la pluralidad, ¿no? Actualmente creo que es una cuestión ilusoria, ¿no? Más que pluralidad hay una suerte de atomización, ¿no? O sea, en el fondo creo que lo que se potencia es la atomización individual respecto de que cada uno tiene sus propias opciones en el ámbito que sea, ¿no? Sexuales, políticas, culturales, y que en cierta medida lo que se potencia es algo así como cada individuo es el mismo, una valoración artística, una valoración religiosa, una valoración sexual, y en el fondo la potenciamos. En el fondo los sistemas políticos lo que pretenden es precisamente apuntar a que ese despliegue de atomizaciones sean posibles, digamos, ¿no? Entonces pensemos una educación plural, no es plural, es básicamente individualizante, que en el fondo cada uno de nosotros pueda desplegar sus propias capacidades, sus propias potencialidades, su propio empresariado, y finalmente poderlo, insertarse.
las cuestiones medicinales, la cuestión psicológica, psiquiátrica, te buscan reingresar, digamos, en el circuito, digamos, por así decirlo, del trabajo, del rendimiento, etcétera, ¿no? Se ha dicho aquí varias veces, suicidio, enfermedad, etcétera. Todo eso lo vamos, de algún modo, las sombras las vamos ocultando bajo la figura de la participación. Entonces, yo en esta lectura de Carlos respecto de un occidente que ama al enemigo... ¿De dónde eres, Víctor? ¿De qué país eres? De Chile. Chile. Entonces, que ama Venezuela. Que ama, digamos, ese, por así decirlo, esa alteridad, ¿no? Más bien lo que tiendo a pensar, que no soy, digamos, un creador en eso, no estoy inventando nada, es efectivamente la cuestión de las economías, la cuestión, digamos, de la militarización económica, podemos agregar, sí. Todo esto militar económico que va unido, digamos, todo lo militar es económico y todo lo económico se militariza. Bueno, el reparto de Gaza, claramente, el gobierno tecnócrata, por lo cercano que tenemos, ¿no? Entonces, claro, queremos que Gaza no desaparezca, pero no porque consideremos los valores de los palestinos en sí mismos, sino porque vemos un terreno que está con orilla de playa inmediata y ya no estamos imaginando Benidorm y todos estos lugares con estos grandes edificios, ¿no? Entonces, por una parte, estoy de acuerdo con eso. Lo segundo, volviendo muy atrás, que no tiene que ver con desviar la conversación, sino que solamente me interesaba plantearlo, que toda la reflexión sobre es que lo dijo Carlos en un punto, ¿no? Toda la reflexión sobre la decadencia, y tiene que ver con una frase que deslizó Ignacio, el análisis viene desde el mundo de la literatura, ¿no? O sea, Nietzsche lee a Paul Bourget, por ejemplo, sí, que es un dato importante, a propósito de Baudelaire y, digamos, el poeta de la decadencia. Claro, psicológico contemporáneo. Claro, entonces es interesante cómo nosotros hoy en día usamos una expresión decadencia desde el punto de vista sociológico, filosófico, cultural, pero tiene su origen en la capacidad artística, poética, de comprender el mundo, digamos, en el 19, ¿no? Cómo eso de algún modo hace explosión. Entonces, solamente lo quería plantear como un elemento interesante. ¿Es posible también repensar, o el arte o la poesía actual piensa efectivamente esta decadencia desde ese punto de vista? La cuestión de Pasolini, por ejemplo, que finalmente has indicado, son como las dos cosas que quería plantear, digamos, ¿no? ¿Sí, Ignacio? O vosotros, ¿eh? O como queréis. Venga, Carlos. No, después yo... Respondiendo un poco a Víctor. A ver, claro, parece que soy un poco happy flower, Europa, plural. O sea, es lo que tenemos. Y el día que lo enverdamos, o sea, obviamente el tema del pluralismo se puede banalizar. Y hay un montón de partidos políticos que lo hacen. Nos venden eso. Pero es que, de hecho, de facto, ese pluralismo se puede practicar. Otra cosa es que mucha gente lo practique de manera superficial, líquida, como lo quieras llamar. Pero la opción está ahí. Nosotros, o sea, Occidente ha tenido vocación de alteridad. O sea, desde el momento en que Napoleón se va a Egipto, vale, es un atropello, pero se mete en el centro de París todo el arte egipcio. Está claro que ahí hay una vocación de conocer la alteridad. O sea, no. Claro, hay unos será por una cuestión de dominación, de voluntad de poder, pero también habrá otros que tendrán la necesidad de conocer esa alteridad. Lo que no podemos es olvidar las dos caras de la moneda. Ese amor a la alteridad puede ser por conquista, pero también puede ser por amor, por voluntad de comprensión. Y de hecho, toda la crítica a Occidente, toda la lectura de colonialista, etcétera, etcétera, el mismo Freud, o sea, son lecturas de occidentales. Los occidentales mismos tenemos vocación de socavarnos a nosotros mismos, de hurgar en nuestros principios. Entonces, eso delata que nos gusta la aventura.
que nos gusta el riesgo, que nos gusta sumergirnos en territorios que no son cómodos, que de hecho la comodidad nos aburre. Al occidental la familiaridad le aburre. Otra cosa es que, claro, hay muchas versiones de esto, ¿no? O sea, en fin, simplemente eso. Y luego tienes toda la razón. El concepto de decadencia de Spengler es una mezcla de hegelianismo con esta noción de Paul Bourget. Y Paul Bourget básicamente lo que dice es que una sociedad es decadente cuando los integrantes que conforman esa sociedad se desvinculan unos de otros y se repliegan sobre sí mismos. Y pierden, digamos, el sentido de totalidad y no les queda otra que o remitirse a modelos del pasado o emprender la vía de Baudelaire, que es la vía, digamos, del esteta, o sea, la vía del que quiere hacer un gran estilo a partir de su vida fragmentaria. Esa vía no está tan mal. ¿Qué otra vía hay? Fácticamente. ¿Por qué renunciar a esa vía? Si es la única que tenemos. Es que es la más sensata. A no ser que queramos proponer modelos políticos muy peligrosos y homogeneizantes. A ver, yo quiero añadir aquí algo en relación con lo que acaba de decir Carlos, porque es como me genera una sensación de perplejidad lo que acabas de señalar, porque estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo al mismo tiempo. Eso es muy bueno. En el sentido de que yo creo, y aquí me pongo del lado de Ignacio, ¿no? Efectivamente creo que hay un problema estructural histórico en Occidente en la relación con el otro, de negación de lo otro, de negación de la alteridad. Yo creo que eso es efectivo, ¿no? Pero también es interesante un matiz que has introducido, que es el matiz de que esa crítica a Occidente la ha hecho también el propio Occidente, es decir, que hay un espacio de reflexividad, ¿no? Y que de alguna manera, en definitivas cuentas, por mucho que intentemos salirnos de allí, ¿no? El propio ejercicio que estamos haciendo aquí, los autores que mencionaste tú hace un momento atrás, libros, ¿no? Pues tienen que ver con una tradición cultural que es la tradición cultural de Occidente. Entonces Occidente tiene dentro de sus dimensiones una reflexividad crítica, ¿no? Digo porque quizás, y esto se convierte en una pregunta, Ignacio, ¿podríamos intentar o ensayar alguna aproximación a la cuestión de Occidente donde pongamos sobre la mesa logros de Occidente, elementos que de alguna manera nos permiten decir que, bueno, quizás aquí hay caminos que en ningún caso, el peligro que advierte Carlos, ¿no? En ningún caso, en esta especie de denuncia de la cuestión de la uniformidad, ¿no? Pues deberíamos arrastrarlos con todo esta operación crítica, ¿no? Lo digo porque en definitivas cuentas es cierto, yo entiendo lo que tú te refieres con la uniformidad militar, y volviendo a cosas que tú también en un momento has dicho, un poco casi cotidianas, ¿no? Yo cuando paseo por Madrid y me siento en una terraza y me tomo gustosamente una caña, ¿no? Creo que eso responde y obedece a unos parámetros de vida que también ha sido capaz de producir Occidente, ¿no? Entonces no hay ahí un cierto matiz que deberíamos hacer en la operación crítica para ir un poco más allá simplemente de la identificación de la uniformidad militar, ¿no? De este problema de la relación con lo negativo, y apuntar a alguna dimensión de ciertas instituciones que ha sido capaz Occidente de crear, con independencia de que luego son instituciones bastardas, instituciones que funcionan bajo la lógica de la excepcionalidad muchas veces, pero que tienen otras potencialidades que podríamos calificar en cierta medida de emancipatorias, ¿no? Y que no deberíamos perder tal vez en toda esta operación crítica. Y también te lo planteo esto, y retomando algo que decía antes Juan Horacio, porque Juan Horacio hizo mención a que le llamaba la atención tu análisis sobre la cuestión de la decadencia con respecto a lo que reflejaban los textos sobre todo el texto de Spengler, ¿no? De que el problema más bien está en que no somos uniformes, no somos orgánicos, ¿no? No hay totalidad, ¿no?
Pero sí hay algo del texto de Spengler y también del texto de Todd que yo percibo en tu punto de vista. No sé si me equivoco, corrígeme por favor. Que es una cierta, no sé cómo decirlo, una cierta... ¿Nostalgia? ¿Nostalgia? Sí, nostalgia. El insulto habitual. Sí, me has ayudado. Es confesional. Pero una nostalgia que tiene una dimensión religiosa. A Esta ver. es la cuestión. Así te lo digo A de ver, claro, ya que estamos... a nivel estamos a 6.000 pies y aquí da igual lo que ¿Qué ocurra más porque... ¿Qué más da? No, a ver, a nivel psiquiátrico, de confesión patológica, como si fuera de noche, alguna gente que amo, mujeres y hombres, desde Zambrano a Silvia Plath y a Pasolini y mil más, miles, somos nostálgicos, errores incluidos, errores circunstanciales, sobre todo de lo abierto. Y desde luego, en mi caso, mi nostalgia es nostalgia de lo abierto. Me siento prisionero político de un mundo inconcebiblemente cerrado. ¿Qué coño de sociedad abierta ni qué leches? Es abierta la sociedad porque se cierra en cada punto en el cual amenaza con surgir algo. Pensad en la cantidad de gente que hemos cancelado. Nombres. Baudrillard es perfectamente ilegible hoy en día. Nadie conoce el paroxista indiferente. Nadie. Saca una apuesta en esta facultad de filosofía. De 100 profesores, ni 0,5. Un libro que, hostia, que lleva 20 años en España, bien traducido además. Y como ese ejemplo, 1000. Pensad qué le pasó a Pound, un hombre defendido por Ernesto Cardenal, que tuvo sus errores, ya sabemos, que no. A Pound cuando acabó enjaulado en la Segunda Guerra Mundial. Acabó literalmente enjaulado con los soldados meándoles, como los miembros LGTBI, de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, meando sobre los cadáveres de los palestinos. Igual, y así por todas partes. ¿Cuál es el destino actual de Todd en Francia? La censura a nivel, en el mundo actual, la censura en Estados Unidos, en Francia, en España, es alucinante. Mis amigos no pueden leer a Todd. Un intelectual español que aprecio me habló de oídas, pero así tranquilamente delante de mí, de que el libro de Todd estaba hecho con recortes de Wikipedia. Tócate el nabo. O sea, me lo dice un tío que yo quiero, que es un buen poeta, un tío encantador. Carajo, y delante de mí, así como si te digo que mañana va a llover. Bueno, pues nada. Entonces la cancelación, que no es un invento de la extrema derecha, es una realidad pavorosa. La cancelación alcanza niveles un poco apocalípticos en la Francia y la España actual. Me gustaría saber qué efectos ha tenido en Francia, en la Francia moderna, el libro de Todd hace de año y medio. Entonces, esto por un lado, o sea, vivimos en un mundo extremadamente censurado. Os podría decir, os lo juro, de aquí a mañana, 10 películas que no vais a ver ni habéis visto, y digo, os podría, seáis quienes seáis vosotros, y 10 libros que no habéis leído y no vais a leer. Os lo podría decir, os podría buscar. Pero eso es magnífico. Eso es Si yo te una puedo decir pesadilla, 10 libros, Carlos. y tú no lo Es hayas magnífico, leído ninguno, es y tú me digas magnífico, tus 10 libros, es y yo no haya magnífico leído... para mi narcisismo, Carlos, pero es terrible. Era terrible en clase, un buen truco, pero era terrible en clase, niveles muy distintos, también en cuarto de carrera, ir con una película que sabías que iba a causar sensación. Para empezar, no habían oído ni el título. Es un poco terrible, a pesar de que el narcisismo de uno se ve alimentado. Espera, ¿Qué tiene de narcisismo eso? Espera, acabo enseguida. Otra cuestión clave. Vivimos en el mito de lo elegido. Nadie ha elegido nada importante. Yo no he elegido mi tono de voz. Ni siquiera he elegido estar aquí. No lo he elegido como... No, a ver. No lo he elegido como quien elige carne o pescado. No me estoy quejando de nada. Estoy diciendo esta simpática reunión. Luego puedes bajar de los 6.000 sin alcohol. puedes bajar. Sin alcohol, además. Que Puedes irte de aquí sin problema, no te Me preocupes. llama un día Rodrigo, que no me llama todos los días, o me escribe. ¿Cómo voy a decirle que no? Pues claro que sí, tío, aunque al final la que repetir, por supuesto que sí. Cuando Nietzsche dice, una página que también os puedo buscar, y creo que ya os debo 2 páginas, en Extremo, dice, jamás he elegido nada. Es una verdad como un templo. Nada importante he elegido yo, que presumo de libre. Nada. ¿He elegido a mis 7 hermanas? No. Mi mamá tampoco. A mi mujer, pues no, de repente una tía me llama desde México, como voy a decirle que no a esta. Allá voy. Entonces, el mito de lo elegido, que es un mito que nuclea este supuesto último occidente hiperlibre en relación al de los padres nuestros, los abuelos, es una piltrafa. Es una piltrafa, se asienta sobre un mito. Nada importante es elegido. Mi carácter no lo he elegido yo. No soporto los callos, leche. Y lo he intentado 150 veces
No soporto lo viscoso en el plato. Lo siento. ¿Cómo mi pensamiento no va a ser una segregación de mis hábitos alimentarios? No hace falta leer a Nietzsche para esto. ¿Cómo la filosofía no va a ser una secreción de lo vivido? A la fuerza. Y enseguida se notará en él, en mí, en quien sea, que esta lectura es falsa, Rodrigo. No me engañes. Esto os digo por obligación. No te lo crees. Se nota en cualquiera de nosotros. Entonces, vivimos el mito de lo elegido, y lo elegido es un mito nuestro. Lo elegido no es un mito en China, sea lo que sea China, que debe ser la leche. Lo elegido no es un mito en Rusia, ni creo que en el mundo judaico, islámico y cristiano, no digo profundo, sino semi-sumergido. Entonces, vivimos de mitos. Pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? ¿Qué es el pluralismo, Carlos? Yo sé. Es muy claro. No es nada claro. ¿Cómo iba a deciros yo que no a venir aquí? Tenía que buscarme alguna disculpa. ¿Cómo voy a decirle que no al tío, al amigo agobiado que me llama a las 4:30 para tomar un café de emergencia con él? ¿Qué pluralismo ni qué leches? Vamos a ver, yo me refiero... Es un mito, lo decía como un chiste Borges, hemos convertido la democracia, el pluralismo, es un abuso estadística de un tipo de régimen político preferible a otros, punto. Entonces, vivimos en un mundo de ficciones. ¿Pero por qué es preferible? Bueno, porque te pueden maltratar de distintos modos, a diferencia de una dictadura. Ya. Te pueden meter en la cárcel por distintos motivos. Entonces, a la hora de hablar de pluralismo sí que podemos hacer algún matiz, ¿no? Vamos a ver si... En algún sentido obvio, ¿quién lo puede negar? Si estuviera aquí Abascal, que no está, casualmente, pues también diría, pues claro, pues podemos elegir de noche no beber o beber, whisky o gin tonic, carne o pescado y 1000 cosas más que no siempre confesables. Ni siquiera Pero es que es más que eso, es más que eso, porque aquí en la mesa en este momento hay 3 personas, 3 por lo menos, lo digo por edad, por contexto y por contexto local, Carlos. Hay 3 personas que han vivido biográficamente en relación en algún momento con el totalitarismo, ¿o no? Y yo estuve en la cárcel 2 veces con Franco. Y yo también. Entonces yo creo que tenemos que tener algún tipo de herramienta analítica. Algún tipo de herramienta analítica, perdona, ahora te doy la palabra, Carlos. Algún tipo de herramienta analítica para poder hacer ahí una cierta distinción, ¿no? Es que a mí luego las cosas, yo comparto mucho de lo que tú dices en realidad, Ignacio, y la crítica al presente me siento muy identificado con ella, pero ahí hay un punto, ahí hay una especie de plus de la crítica que me inquieta, ¿no? Que es su hiperbolización. ¿No? Hiperbolización de la hiperbolización de la crítica y que arrastra finalmente, ¿no? Una cuestión que me parece tan básica y elemental, aunque funcione efectivamente, aunque sea un pluralismo de baja caloría, ¿no? Que es la cuestión de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene que haber una cierta reivindicación de algún elemento de Occidente, de algo que Occidente ha hecho bien, de algo que Occidente ha creado y que es relevante para nuestras vidas, ¿no? Bien, 1000 cosas. ¿Quieres hablar tú primero? Sí, quería manifestar una inquietud personal muy, muy potente. A mí me gusta ser persuadido. Me encanta que me persuadan y ahora estoy en un problema. Reconocerás, Juan, que no es una virtud común hoy en día. No lo sé. Y de hecho un poco a eso voy. Tuya, ¿no? Y estoy en un problema porque estoy persuadido por Carlos y por Ignacio. Entonces me siento confundido, ¿no? Tengo que ya llegar a casa y le daré vueltas a la cuestión. Sí. Pero lo primero que se me viene a la cabeza en esta confusión es varios, no diría amigos, conocidos, colegas, que inmediatamente me dirán, conozco el discurso, y me dirán inmediatamente, es que estás confundido, te sientes, no sabes por dónde ir, no sabes qué discurso escoger porque eres un occidental decadente. Ese es el discurso que voy a recibir. Justamente como no tienes principios, justamente como no tienes un gusto unívoco, justamente como no tienes una dirección a dónde ir, justamente como no tienes un dogma, justamente como no tienes una ascética particular, entonces vives confundido. Y así vives, sin saber a dónde ir, sin saber hacia dónde moverse. Entonces, y después pienso, ¿qué es lo que me hace ser como soy, así de indeciso y de no saber qué discurso tomar y por qué discurso dejarme persuadir? Es clarísimo, es algo que tiene que ver claramente con Occidente y con el porvenir de Occidente, que es la filosofía. Un compromiso con la filosofía. Mi compromiso con la filosofía
no me permite simplemente escoger un discurso y otro sin más. Me permite constantemente darle vueltas a ese discurso. Y esto me parece que es propio de nuestra historia como occidentales. Que el resto del mundo occidental no es como yo. Bueno, no quiero ponerme así, pero yo los veo a ustedes. Yo los veo a ustedes, con los que estoy en este lugar a esta altura. Y me doy cuenta que tienen la misma sensibilidad. Que también tienen esta sensibilidad, que es una sensibilidad filosófica. Y que me parece que es propio de su occidentalidad. Era eso. Carlos. A ver, cuando yo hablaba de pluralismo, en el contexto en que lo he dicho, y es error mío, lo siento, no me estaba refiriendo al hecho que yo creo que puede ser así o no, da igual, no estaba hablando del pluralismo que se decide. Yo estaba hablaba de pluralismo ya refiriéndome a algo que es ontológico. Occidente es pluralista ontológicamente. Ontológicamente. La Meloni, cuando habla de las raíces de Occidente, pone 3. Grecia, Roma y el cristianismo. Un pastiche. Cada uno de esos, pensemos la cantidad de raíces rizomáticas de cada una de esas raíces. Es un cacao. El hombre occidental, cuanto más culto, inconscientemente, más tenso, más frágil, más fragmentario es. O sea, no te estoy hablando de que yo pueda decidir por una opción u otra, de que yo tenga de libertad. Es que yo no tengo la libertad de ser plural, porque Europa está configurada en la pluralidad. A eso me estoy refiriendo. Y por eso, como no hay ningún dogma, no hay ninguna iglesia que pueda dotar de unidad la vida social, el camino individual es casi, y todos los males de esa individualidad y de ese atomismo, es constitutivo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, me encantaba la literatura rusa, me encantaba Rudyard Kipling, me encantaba la mitología india, veía Dragon Ball, leía Mortadelo y Filemón, leía Asterix y Obelix, leía Tintín. ¿Un cacao? ¿Cómo voy a salir de eso? Yo no me iba cada día a misa, cada domingo a misa y recibía un solo libro, sino que en mí se derramaron una cantidad de estilos de vida, de formas de ver el mundo, que ya me dirás cómo lo puedo compatibilizar con el otro, a no ser que comparta la misma pluralidad y sea sensible a la mía. No sé si me estoy explicando muy bien. Yo creo que sí, yo creo que vivo en un universo paralelo al tuyo. No sé si Dirty Flower o qué, pero a ver, una vez más repito que no es fácil saber exactamente qué estás defendiendo, pero así el conjunto me suena algo muy distinto a lo que yo defendería. A ver, decía antes Juan Horacio, sí. La filosofía es como cualquier cosa, querido. Es y con frecuencia una vergüenza. Por ejemplo, es vergonzoso en filosofía, aquí y en Barcelona y en todas partes, supongo, en Chicago posiblemente peor, el privilegio sistemático de Kant y la ignorancia de Leibniz, por hablar de un tema histórico. Y ya no digamos la vergüenza que ha sido la filosofía y el psicoanálisis en los últimos 3 años en España con el asunto de Palestina. Una puta vergüenza, lo siento. En conjunto, hasta ayer. Entonces ya digo, la filosofía como garantía de pluralidad, en absoluto. No he dicho eso. Ya. Pero vamos, que no hay garantías. Después, no entiendo del pluralismo ontológico. No lo entiendo. No veo cómo un mundo, Occidente o Japón o cual sea, o Marte, puede ser ontológicamente pluralista. Hay un hombre que amo, entre otros muchos que amo, que no se sentarían en la misma mesa, que es Deleuze, quizás más que Foucault, un día intenté explicarlo, pero bueno. Este hombre tan o ateo, o agnóstico o laico, Deleuze, sería tema para otro día, ¿no? La relación entre ellos dos con lo negativo, etc. Pero tan sensible a lo negativo, Deleuze, a pesar de ser tan francés, dice 100 veces, aquí y allá, la tarea, hablando de los estoicos, la tarea de una vida es convertir el accidente en un monumento duradero. El arte es esto. Rilke un día se deprime en no sé qué castillo y sale los sonetos de Orfeo, o Matisse o Cézanne tienen una especie de éxtasis ante tal montaña y sale el cuadro que ahora vale 5.000
millones de euros, el arte es esto, y creo que Sartre no bromeaba cuando decía que la tarea moral de una vida es imitar el modelo de la obra de arte, por lo menos en nuestro mundo, no sé en Japón, en nuestro mundo. Eso significa no tanto elegir, sino como estar atento a lo que te ha elegido. Este tío que tiene mala fama, que ha llegado a mí mal servido, con fama de todo era en prevención, pues al final resulta que nos entendemos. Y sobre todo ha funcionado muy bien en este caso accidental en el cual otros de mis amigos han pasado. Entonces, ¿qué elegimos? Es simplemente escuchar el accidente. Entonces, y una nación, en cierto modo, a lo mejor es lo mismo. Es decir, una nación como ha nacido, pues, como la Revolución Rusa, pues de hechos banales encadenados, una tarde tres, y ahí surgió una gran ocasión histórica, un gran monumento histórico de tres banalidades, y la biografía es esto, una biografía de una persona, de una nación es esto. Por lo tanto, no veo lo del pluralismo, sin negar contigo que es encantador esta diversidad, que es encantador que después en el bar que haya un amplio surtido y mil cosas más, nada frívolas, sin negar a nadie esto, que es la sal de la vida, por lo menos. Después cada uno es prisionero, yo, que presumiría o tengo fama, a lo mejor incluso de libre o anarquista, no sé, soy prisionero de 4 o 5 cosas, a las cuales con y sin psicoanalista me costaría mucho combatir, con y sin ayuda farmacológica, psicoanalítica, etc. Y lo de los callos es un ejemplo menor, claro. Hay cosas que no soporto y cosas que amo irremediablemente, y no hay forma de luchar contra eso. La única forma de luchar es aceptarlas. Una vez que aceptas que no soportas a la gente así, bueno, a partir de ahí ya puedes negociar un poco con la gente así, ¿no? Y todo es un poco así. Por lo tanto, creo que estamos viviendo en un abuso estadístico de la democracia, y vuelvo a Borges, muy peligroso ontológicamente, muy peligroso existencialmente. La vida no es democrática. Mi vida no es democrática. El ser más abyecto del mundo, que podemos pensar ahora en el imaginario político, Trump o quien sea, es un ser humano complejo que tiene 1000 registros que solo la tercera copa confesará. Y algunos de ellos a lo mejor conmovedores, o Netanyahu incluso, y me cuesta decir esto. Y algunos de ellos conmovedores porque lo designan como ser humano. Por lo tanto, un ser arrojado a segundos imprevisibles. Entonces ya digo, vivimos en un mundo que con una mano no tiene nada que ser discutido. Es obvio que el bar tiene que ser diverso, es obvio que esta asamblea tiene que ser diversa, es obvio que esta reunión, etc. Pero con la otra es muy discutible, no sé si me explico. Sí, y ya no quiero acaparar mucho. Simplemente una cosa, estamos viviendo en Cacania, en la Cacania de Robert Musil. Que tú sabes que cuando los protagonistas quieren emprender la acción paralela, quieren organizar un gran evento por el cumplimiento de los 1000 años del Imperio Austrohúngaro, intentan definir qué es el Imperio Austrohúngaro. Intentan definir qué es. En qué consiste ser vienés. Y descubren que no hay manera, que no hay nada a partir de lo cual puedan encontrar una unidad, puedan dar lugar a una totalidad. ¿Eso qué significa? Que son ontológicamente plurales. Que no pueden encontrar ninguna esencia por la cual poder decir sí, soy vienés, soy austriaco. No lo tienen. Es a eso a lo que me refiero. Sí, te entiendo. Y eso nos condena, claro está, a una incomprensión, nos condena a la alienación, nos condena a la soledad y en el mejor de los casos, pues a tener que lidiar con ello y a encontrar una forma de vida, bueno, pero más, no sé cómo se puede salir de esa situación. Bueno, Nietzsche, entre otros, dio una pista. Es decir, Nietzsche tiene varios textos en los cuales el diagnóstico de nuestra unidad, que es simple y no lo es, que tiene que ver con la palabra platonismo, nuestra voluntad de elevación, de escapar de... Dice, el problema está en el concepto hoja, papel o hoja de árbol, sino está en la sacralización del concepto hoja, que ocupa el lugar de esta hoja, que me encontré tal día, que tiene una mancha de sangre porque me corté, etcétera, etcétera. Nuestro odio a esta hoja es lo que nos convierte en abominables. Si a China le pasase lo mismo, vale, allá los chinos. Me voy a ocupar de mi mundo, que además aunque vaya a China muchas veces, me va a costar salir de la provincia de La Coruña, mentalmente, y de Galicia, y de España, etcétera. Entonces, tenemos un problema muy serio como esto. Y
Creo que Nietzsche, que es y no es leído, que está sistemáticamente anatemizado bajo distintos epítetos, es el médico de nuestra enfermedad. A nivel filosófico, bueno, entre otros, no digo solo Nietzsche. Posiblemente Kierkegaard también, posiblemente los trascendentalistas ignorados en la Norteamérica actual, Emerson, Thoreau y Whitman también, son los diagnosticadores de nuestro mal, de la unidad. La unidad oculta, compatible con múltiples postres diversos, me explico, pero que en realidad tenemos un solo plato. ¿Y vale la pena esta unidad? Eso es lo que me pregunto. Hombre, yendo por ese lado de justamente eso, y ya que has utilizado la imagen del médico de la cultura, el médico no solo hace diagnóstico, sino que también trata de ofrecer algún camino terapéutico, una doctrina de la gran salud, ¿no? En el sentido nietzscheano. Tengo la impresión de que la doctrina de la gran salud o algo así que deriva de tu planteamiento es una cuestión que se juega en un espacio que finalmente es el espacio de la relación dramática que cada uno de nosotros tiene consigo mismo, ¿no? Eso que llamaste las dos manos, ¿no? Pero más intentando ir más allá de eso, ¿no? Desde el punto de vista de un espacio, finalmente hemos estado hablando de Occidente, estamos hablando por lo tanto de un espacio cultural, social, qué instituciones, ¿no? Qué formas de ir más allá del drama de la existencia particular, y qué alternativa hay, o vamos a suscribir un poco la lógica de algunos de los pensadores de la decadencia, Spengler, ¿no? De que finalmente debe desplegarse por completo el proceso de descomposición, ¿no? Para que haya una especie de nuevo inicio, ¿no? Es decir, que la única forma de que emerja una novedad o una alternativa, ¿no? pasa por la catástrofe. Sobre eso que dices, Rodrigo, y un poco uniendo a algo que dijo nuestro visitante hace un momento, llama la atención que, siendo la filosofía una cosa entre otras y además una cosa vergonzosa, como se ha dicho un momento, todos los... Que puede serlo. Que puede serlo cualquier cosa, puede serlo. Que no es garantía de nada. Porque es muy interesante que, además de que toda la conversación ha sido de un carácter filosófico, todos los referentes son filosóficos, y además incluso los médicos. Es decir, ¿quiénes son los médicos? ¿A quiénes debemos acudir? A filósofos. Se ha mencionado a Spengler, se ha mencionado a Nietzsche. Entonces, algo especial parece tener la filosofía respecto a este problema de la decadencia, que puede ser patético, ridículo, sí, pero cuando no lo es, no tiene un lugar importante dentro de este problema de la decadencia en Occidente. A ver, yo soy de filosofía y no pero solo veces preguntas, responde, ¿eh? No, o sea... Es muy educado y hace como que le pregunta al visitante. Quiero que me persuadan. Acuérdate, claro, ha dicho que quiere ser persuadido, así que esperemos. Soy como Gorgias. Al final dirá algo Juan Horacio cuando esté ya completamente persuadido. Yo decía que soy de filosofía y no es un accidente asumido. O sea que me parece que la filosofía tiene, en principio, la obligación moral y ontológica y epistémica de afrontar aquello que la ciencia no tiene por qué afrontar, la tecnología tampoco, etc. Pues no estoy incómodo en mi gremio, digamos, aunque sea un gremio, ni aquí ni nada. Y cuando decía antes eso de la vergüenza, me refiero a que la filosofía puede dar lugar a cualquier cosa. Hubo filósofos que apoyaron a Hitler, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Mencionamos filósofos interesantes que apoyaron a Spengler, Smith a lo mejor en algún momento, etcétera, y otros. Pero quería decir una cosa, a ver si, no sé si me he explicado, tampoco es dramático que no me haya explicado. A ver, Nietzsche enloqueció por su dulzura, no por su cólera. Enloqueció, lo enloquecimos, lo enfermamos, lo condenamos a muerte por su dulzura, no por su cólera. Es decir, por la intuición, más que intuición, el desarrollo literario y filosófico que él hace de la figura del niño, sí, como figura de máxima fortaleza, que no tiene nada que demostrar, ni siquiera tiene que tener enemigos. Enloqueció por eso, por su relación irremediable y fatal con la figura del niño. Es posible que una relación menor que la que tuvo Rilke, y quizás es más pensador que Nietzsche para nuestro tiempo. Es posible que Nietzsche no pudiese hacer un libro como Cartas a un joven poeta, es posible. Echadle un ojo a ese librito.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es la inocencia, recuperar cierta inocencia, que quizás solo puede venir después de la corrupción, la mía, por ejemplo. Recuperar cierta inocencia es la única solución. Cierta relación infantil con lo trágico. Con lo trágico. Y ahí está la comedia, además. La pluralidad de la comedia, la ligereza de la comedia. Está ahí. Por eso nuestras comedias son insulsas. Les falta tragedia asumida. Les falta secreto inconfesable, que solo puede confesarse con un desvío, que sería lo cómico. Entonces creo que nuestro reto por ahí somos patéticamente seniles detrás de nuestro aire juvenil, patéticamente seniles en relación a las cuestiones claves que son muy elementales. Y creo que somos patéticamente seniles en relación a una cuestión clave también, que es la didáctica, la escuela de lo traumático. Yo no soy apocalíptico en el sentido de que solo pienso que un nuevo apocalipsis puede salvarnos, ¿no? Creo que solo un apocalipsis puede salvarnos. Esta pandilla de amigos, si fuera una pandilla de amigos, yo, tú, quien sea, tienen lo traumático en lo que hay que aceptar y comprender que no se puede cambiar. Hay que aceptar y comprender que ya es un cambio. Tiene lo traumático su gran escuela. Son los cursos de deformación los que nos hacen como individuos y como colectividades, no los estupendos cursos de formación que también valen. Entonces creo que por ahí, no para parecernos más a China, ni más a Rusia, ni más a Japón, ni más a Persia, no, a Irán, sino para parecernos más al occidente, si queréis, medieval. Creo que nos falta edad media y nos sobra edad de los medios. Y cuando digo edad media, digo una buena relación romántica o trovadoresca con lo singular. Nos falta el romanticismo, no nos sobra. Pero eso a mí me resuena a propósito de la frase que decíamos un rato atrás, como solo un Dios puede salvarnos. Sí, esa frase que casi nadie ha leído en su contexto, esa frase es una frase que hay que repensar, porque no se refiere, lo decía incluso algún día un preboste de la filosofía española, lo decía un catedrático conocidísimo, decía, creo que era, perdón por la palabra preboste, creo que era, bueno, es igual, no recuerdo ahora el nombre, decía, el Dios de esta frase no es pura y simplemente el Dios del dogma cristiano, no es pura y simplemente el Dios de una doctrina religiosa, no, es el Dios que surge a través de el signo de lo inesperado, de lo más ínfimo, de lo más pequeño. Os sugiero otra vez que escuchéis de otro modo a Chekhov, a no sé si Turgenev, Dostoyevsky, Tolstoy, quizás, tanto más que ninguno. Es el Dios que surge a través del sin Dios, del silencio de Dios, de ni siquiera el silencio de Dios, sino la mugre, que es casi cada día, ¿no? Casi cada franja horaria. Entonces creo que se pone un poco ataoísta, pero... Sí, de hecho me parece muy medieval, por lo menos occidental. ¿Perdón? Que el discurso en particular de un Dios que surge de una ausencia de Dios, que es bastante oriental, bastante del taoísmo, no me suena muy medieval. Sí, de cierta edad media que conocemos poco, lo conocemos bajo esquemas. Es que la Edad Media también es múltiple. Muy compleja, muy compleja. Claro. El Kempis, que era un misal, digamos, un libro doctrinal del no sé qué siglo, la leche. La teología negativa. La teología negativa. Santo Tomás y Agustín mismo, Santo Tomás mismo, no solo porque lo diga Agamben, es la leche. Por decirlo de forma tonta, si la filosofía española, francesa, alemana, inglés, bueno, inglesa ya sería mucho pedir, si la filosofía europea tomase más en serio a Agamben, hoy, ayer y pasado mañana, yo diría, vale, bien, esto empieza a ir más en serio a Agamben, este personaje entre místico y políticamente radical, que ha sido tan crítico con los últimos 20 años de Occidente. No sé si me explico, es decir que... No sé, yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan radical la Agamben, ¿eh? Bueno, es claramente el tema de otra discusión. Ese otro sería otro debate. A mí me ha llamado la atención. Sí, Víctor. Perdón, no, es como volviendo atrás un poco esto de lo ontológicamente pluralista o etcétera, ¿no? Yo creo que no hay contradicción en lo que estamos conversando. Yo creo que en el fondo... No la hay frontal, ¿no? O sea, yo no creo que ninguno de nosotros no esté de acuerdo que somos pluralistas. El problema no tiene que ver con lo que somos, en términos, por así decirlo, de estas diferencias. El problema es la homogenización
que se ha instalado, digamos, y que tiene que ver con una cuestión que atrapa eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el problema no tiene que ver necesariamente con una suerte de falta de pluralidad. O sea, que más que yo, por ejemplo, que me ha interesado siempre Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Creo que el pensamiento de Nietzsche es anti-identitario, antinacionalista, etcétera, ¿no? O sea, veo a pesar de sus errores. No, claro, por eso, o sea, para mí el pensamiento de Nietzsche es precisamente pluralista, pero si el problema no, creo que la decadencia precisamente consiste en el ocultamiento de eso, ¿no? Y entonces, claro, lo que comentaba yo anteriormente era que esta suerte de vamos a esa alteridad desde un occidente plural para salvar esa otra pluralidad, es esa la que yo ponía en duda, porque me parecía que no recuperaba el sentido que tú que has dicho durante todo este momento respecto del pluralismo, digamos, ¿no? Precisamente en el gesto de ir allí es para borrar esa alteridad y en cierta medida homogeneizar. Entonces el gesto de la homogenización y el pluralismo evidentemente están en tensión. Entonces la sensación que tengo bajo la figura de occidente hoy es que efectivamente ese pluralismo, que siempre es mejor una democracia antes que una dictadura, claro. Si vamos a la base del concepto, es precisamente cómo la democracia se ha convertido poco a poco en ciertos espacios dictatoriales, digamos, espacios autoritarios, digámoslo en ese sentido, ¿no? O sea, precisamente la pregunta...